Ya teniendo pues entonces claro el asunto con respecto a las características básicas de la ubicación, el lente y todo esto, pues entramos a ver cómo manejar la cámara. Pues la cámara básicamente funciona similar a un objeto común y corriente. Nosotros podemos animar propiamente el objeto, es decir, poder trabajar la cámara como un objeto físico. Aquí tenemos en este caso la posibilidad de manipular, obviamente digamos que nuestro objeto, que es como un sistema muy similar a lo que se puede trabajar con respecto a una cámara común y corriente. Obviamente eso impacta sobre lo que sería el lenguaje y sobre lo que es la forma de construcción de nuestros encuadres. También la cámara se ve afectada en este caso por los aspectos principales del Graph Editor. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí podemos trabajar con la cámara procesos de aceleración y desaceleración. Aquí podemos trabajar lo que pueden ser aspectos como por ejemplo tratar de hacer un movimiento acelerado en un eje y un movimiento desacelerado en el otro, y pues vamos a encontrar diferentes tipos de resultados en lo que refiere al movimiento de la cámara como tal. Entonces ahí tenemos que mirar realmente cómo funciona este aspecto, si hacemos un juego relativamente lineal o si funciona de una manera, digamos, muy simple. Igual la cámara debería verse afectada por los diferentes aspectos que nosotros ya hemos manejado anteriormente, como por ejemplo eh, movimientos de rebote, movimientos de retroceso, aceleración, desaceleración, bueno, todo lo que implica realmente jugar con la cámara como objeto y poder aprovechar las potencialidades que ésta genera para lo que es el lenguaje visual. Esto con respecto a las cámaras tradicionales, nosotros podemos trabajar con ella, jugar directamente con la cámara, podemos crear otras cámaras, por ejemplo, cámaras como cámara en AIM, que lo que tiene es dos aspectos de la cámara, o sea, nosotros tenemos la cámara en dos ejes. Uno, lo que es propiamente la cámara y dos, lo que es este objetivo. Pues como pueden ver aquí, nuevamente volvemos a la cámara. El objetivo me determina realmente el encuadre de la cámara. Y de esa manera pues yo puedo estar ubicando el objeto, puedo pegar al objeto, es decir, puedo por ejemplo con el control de cadera, presiono Shift, selecciono el objetivo y voy al menú F2, Animation, voy aquí al menú Constraint y le digo Parent. ¿Qué significa esto? Que este elemento va a gobernar esto. ¿Eso qué quiere decir? Que para donde yo lo mueva el objeto, en este caso el personaje como tal, la cámara lo va a seguir y no voy a perder, digamos que, ubicación del objetivo. Funciona mucho cuando hay movimientos de cámara que necesitan un seguimiento a personaje, pero hay que tener cuidado con que no sea excesivamente vertiginoso, pues porque obviamente va a empezar a jugar en contra, como acabamos de ver. Entonces tiene que ser algo sumamente, digamos que, bien manejado para evitar algún problema con respecto a la cámara. Y la cámara pues se puede mover de manera independiente, o sea, yo puedo trabajar con la cámara en diferentes planos y hacer unos movimientos, digamos que acercamientos muy interesantes en términos de lo que es la narrativa, o sea, unos movimientos de cámara con slow in, slow out, etcétera, en términos prácticos. Este otro tipo de cámara entonces que podemos trabajar. O podemos trabajar con cámaras, en este caso, por ejemplo, aquí ya nos quedó por aquí este iconito, una memoria de esa cámara. Vamos a ver, cámara group, le decimos suprimir, ahí ya. Podemos trabajar lo que puede ser otro tipo de cámaras. En este caso tenemos una cámara, por ejemplo, una cámara rig que se puede descargar de esta página. Anteriormente se conocía como Creative Crash, pero aquí lo vemos como High End 3D y nos permite descargar esto. Se registran de manera gratuita y puede uno descargarlos como tal, teniéndolos ya ubicados dentro de nuestro, en este caso, sistema. En este caso tenemos aquí. Dentro de las carpetas tenemos las diferentes disposiciones de esta cámara que se descargó y nos permite importarla como referencia, por ejemplo. Entonces tenemos aquí la posibilidad de una referencia. Vamos a trabajar, por ejemplo, un cámara a mano. Vamos a ver dónde queda ubicado. Aquí lo tenemos en nuestro Reference Editor. Voy a abrir el outliner y aquí tenemos nuestro objeto. Acá tenemos
la cámara como tal, los controles, tenemos el control de cámara, vamos aquí a revisar donde tenemos nuestra cámara y aquí está. Aquí ya podemos moverla y podemos cambiar a la ubicación de la cámara que está siendo referenciada. Vamos a ver qué características compone esta cámara. Se mueve de manera similar a la cámara como tal y tenemos la posibilidad de generar un tilt, tenemos la capacidad de trabajar un pan, tenemos la posibilidad de hacer un twist, un roll de la cámara y pues obviamente cambiar el cámara focus, la distancia focal, perdón. Aquí podemos tener la posibilidad de cambiar esto a on y tenemos en este caso un control específico. Tenemos la posibilidad de tener un focus, en este caso que sería este objeto de acá. Este objeto es nuestro objetivo, como pueden ver es muy similar a lo que teníamos en el anterior, con la diferencia de que yo puedo jugar con estas características y hacer que la cámara de una u otra manera eh, juegue a favor de nuestros intereses. Entonces aquí ya tenemos una manera muy simple de trabajar con la cámara y juega también con el foco que esta determina jugando a la vez con ciertas características. Si yo quiero manipular características concretas, no las tradicionales de los atributos, sino características puntuales, por ejemplo un tilt, yo puedo pararme en este caso en el fotograma que necesito, botón derecho sobre el canal que quiero, insertarle y digo Key Selected. De esta manera solamente se ubica sobre este atributo y de ahí en adelante cada vez que yo haga una manipulación de ese atributo, pues lo que me va a hacer es el movimiento de cámara que está enfocado solamente en ese atributo y así no tengo que insertar keyframes en todos los componentes. En caso de importar otras cámaras a través del Reference Editor, miremos por ejemplo la Dolly Camera Circle, tenemos un tipo de cámara sumamente sofisticado, es decir, yo puedo trabajar aquí una serie de características bien interesantes, el radio del círculo, en este caso de nuestro movimiento de cámara, tenemos el movimiento de dolly, o sea, podemos hacer este movimiento, obviamente vamos a cambiar en este caso nuestra cámara a esta cámara y voy a tratar de que nuestro foco de la cámara, en este caso tenemos todos los controles directamente desde aquí, vaya a ciertas disposiciones. Como pueden ver, tenemos aquí la posibilidad de hacer un movimiento del boom como movimiento de grúa con tilt inclusive. Entonces esto obviamente aporta muchísimo al lenguaje audiovisual que se está creando porque nos permite jugar de una manera muy controlada con los movimientos que va a tener la cámara sin movimientos complejos o de rotaciones extrañas. Entonces yo puedo hacer con esto una serie de movimientos muchísimo más complejos y elaborados, a la vez que yo puedo de todas maneras hacer un movimiento. Por ejemplo, aquí podemos insertar un keyframe, podemos movernos y hacer un desplazamiento del objeto propiamente. Yo puedo, si quiero, colocarle un objetivo, que sería en este caso este objetivo, y cada vez que yo haga el desplazamiento de mi cámara, pues lo que voy a hacer es que va a girar en torno a este objetivo que tenemos seleccionado. Esto es muy interesante para poder hacer combinaciones como se menciona anteriormente y poder trabajar una serie de características bien importantes de construcción, en este caso muy parametrizada. Si queremos tener una cámara que esté alrededor, por ejemplo, de un trazado, entonces pues obviamente uno lo que hace es crear la curva y el objeto, en este caso de control, le vamos a decir que se construya, digamos que alrededor del motion path. Entonces eso significa que teniendo seleccionado primero el objeto que se va a controlar, segundo la curva que se creó, decimos motion path, attach to motion path y aquí tenemos nuestro objeto. Pueden ver que en este caso funciona a lo largo, en este caso vamos a cambiar de cámara a la cámara tradicional, funciona a lo largo de un esquema de rotación que está en este eje.
¿Qué podemos hacer para controlar este eje? Nosotros podemos trabajar a través de los controles, por ejemplo, de ubicación en un eje específico X, Y, Z. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que este control cambie. Por ejemplo, yo puedo hacer que rote la ubicación del objeto en un caso que se necesite. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros queremos utilizar esto como un dial, en vez de tener que quitar esto a mano, nos paramos encima del cajón, en este caso de esta pestaña dentro del Attribute Editor, y lo que hacemos es que con el control sostenido y clic izquierdo se puede controlar el dial común y corriente. De esta manera tenemos diferentes formas de abordar. Funciona este mismo tipo de trazado, el Motion Path, funciona de todas maneras igual con cámaras que hayamos creado. En este caso, por ejemplo, una cámara propia. Le decimos cámara 1. Voy a crear un nuevo trazado, una nueva curva. Por ejemplo, esta. Entonces selecciono nuestra cámara. Con Shift selecciono la curva. Estoy aquí en el desplegable de animación o F2, Animate, Motion Path y le digo, por ejemplo, opciones de Motion Path. ¿Qué nos abre esto? Nos abre, por ejemplo, en este caso nos está diciendo que hace el movimiento de cámara de todo el time slider. Le puedo decir que empiece en el fotograma 1 y que se vaya a un fotograma específico. Y quiero cuál va a ser, y quiero determinar cuál va a ser el eje de rotación de mi cámara, es decir, cuál va a ser el eje frontal. Yo puedo determinar que sea el X, Y, Z y el superior el Y, por ejemplo, o cualquiera de ellos. Puedo hacer que sea inverso o que trabaje con ese tipo de variables. Le digo que hagamos attach. Entonces, por ejemplo, aquí como pueden ver, tenemos el eje frontal, en este caso fue el eje X, el eje que nosotros tuvimos en la cámara. Si nosotros hubiésemos tenido en este caso, por ejemplo, un cambio frente al eje frontal, por ejemplo el Z, la cámara obviamente queda de esta manera, como pueden ver. Entonces cambia su forma, su ubicación frente al objeto. Pero si aparte de eso nosotros le decimos en el Motion Path que el inverse front, para que cuando cambie en la ubicación que nosotros necesitamos, pues obviamente ya se ubica en la posición que nosotros estamos buscando, que tiene que ver con este tipo de elemento. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto y cuál es la desventaja? Como pueden ver, el movimiento es un poco incontrolable si uno quiere verlo de esa perspectiva, a menos que sea que esté haciendo un recorrido y que sea necesario. Pero la otra ventaja es que yo puedo determinar esto a partir del movimiento del path. O sea, yo puedo convertir el path a vertex y puedo hacer una serie de juegos con la ubicación de los vértices que no se pueden coger tan fácilmente desde otras perspectivas, como podemos ver. Eso que quiere decir que yo puedo jugar con las características del path para hacer movimientos cada vez más complejos con respecto al personaje. Ahora, ¿cómo se ¿qué se busca con esto? Hacerlo relativamente suave, manejable, para que no se empiece a ver muy vertiginoso y pues afecte propiamente la narrativa de lo que estoy haciendo y que no se convierta pues simplemente en un movimiento de cámara no controlado, desperdiciado, que pues obviamente va a afectar el proceso final como tal.